Déjame hacerte una pregunta que probablemente te quite el sueño. ¿Alguna vez has querido invertir en una empresa, pero te sentiste completamente perdido cuando viste sus números financieros? Esos documentos llenos de cifras, términos raros y tablas interminables que parecen estar escritos en otro idioma. No estás solo. El 92% de las personas que quieren comenzar a invertir abandonan la idea precisamente por esto, porque no saben descifrar si una empresa realmente vale la pena o es solo humo y espejos. Imagina esto. Tienes algo de dinero ahorrado. Quieres hacerlo crecer. Escuchas que invertir en acciones es el camino. Pero cuando intentas investigar una empresa, te encuentras con el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, y de repente sientes que necesitas un doctorado en contabilidad solo para entender si esa compañía gana o pierde dinero. Es frustrante, ¿verdad? Y lo peor es que esa barrera invisible te está costando oportunidades reales de construir riqueza. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Leer estados financieros no es tan complicado como parece. De hecho, es mucho más simple de lo que los expertos te quieren hacer creer. No necesitas ser contador, no necesitas años de experiencia en finanzas y definitivamente no necesitas memorizar fórmulas complejas. Lo que necesitas es que alguien te explique estos documentos como si estuvieras conversando con un amigo que realmente quiere que entiendas, no impresionarte con tecnicismos. Y eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. En los próximos 40 minutos voy a transformar esos papeles intimidantes en algo que tiene perfecto sentido. Vamos a desmitificar los 3 estados financieros fundamentales que toda empresa publica: el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Pero no lo haremos de forma aburrida y académica. Vamos a hacerlo de manera práctica, con ejemplos reales, con números concretos y, sobre todo, enfocándonos en lo que realmente importa para tomar decisiones inteligentes con tu dinero. ¿Por qué esto es tan importante justo ahora? Porque vivimos en un momento histórico donde la información financiera está más accesible que nunca. Hace 20 años, solo los profesionales de Wall Street tenían acceso a estos reportes. Hoy, tú puedes descargar los estados financieros de cualquier empresa pública en menos de 2 minutos desde tu teléfono. La democratización de la información financiera ha llegado, pero paradójicamente, la mayoría de las personas no sabe qué hacer con ella. Es como tener las llaves de un Ferrari, pero no saber conducir. Déjame contarte algo personal que me cambió la perspectiva. Hace años, cuando empecé a interesarme por invertir, cometí el error que cometen miles de personas. Invertí basándome solo en lo que escuchaba. Noticias, recomendaciones de amigos, tendencias en redes sociales. Compré acciones de una empresa que todos decían que iba a explotar. Sonaba increíble, el producto era genial, todo el mundo hablaba de ella. Pero nunca me tomé 30 minutos para revisar sus estados financieros. ¿Sabes qué pasó? Esa empresa parecía exitosa en la superficie, pero estaba sangrando dinero cada trimestre. 6 meses después, mis acciones valían la mitad. Perdí dinero real porque no supe leer las señales que estaban ahí, gritándome en los reportes financieros. Esa experiencia dolorosa me enseñó algo fundamental. Las historias venden, pero los números no mienten. Una empresa puede tener el mejor marketing del mundo, puede aparecer en todas las noticias, puede tener un CEO carismático, pero si sus estados financieros muestran problemas estructurales, eventualmente la realidad alcanza la ficción. Y cuando eso pasa, los inversionistas que no supieron leer las señales son los que pierden. Por eso hoy no solo vas a aprender qué significan esos números, sino por qué deberían importarte personalmente. Porque cada vez que tomas una decisión financiera sin información, estás básicamente navegando con los ojos vendados. Y en el mundo de las inversiones, eso puede costarte años de trabajo duro convertidos en pérdidas evitables. Ahora bien, ¿qué vas a descubrir específicamente en este video? Primero, vamos a entender el contexto completo. ¿Por qué existen estos documentos? ¿Quién los regula? ¿Y cómo las empresas los presentan? Segundo, vamos a desglosar cada uno de los 3 estados financieros principales, línea por línea, hasta que no quede ninguna duda. Tercero,
Vamos a aplicar todo esto a empresas reales, con números reales, para que veas exactamente cómo se hace el análisis en la práctica. Cuarto, te voy a dar un plan de acción paso a paso para que puedas empezar a analizar cualquier empresa desde mañana mismo. Y finalmente, vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los principiantes, para que tú los evites desde el día 1. Pero antes de sumergirnos en los números, necesito que hagas un cambio mental importante. Muchas personas ven los estados financieros como obstáculos burocráticos, como tarea aburrida que hay que hacer. Eso es un error. Los estados financieros son en realidad radiografías del negocio. Son ventanas transparentes hacia la verdadera salud de una empresa. Cuando aprendes a leerlos correctamente, obtienes un superpoder que muy poca gente tiene: la capacidad de ver más allá del marketing, más allá de las promesas, directamente hacia los hechos concretos. Y aquí está la parte emocionante. Una vez que domines esta habilidad, nunca más tendrás que depender de la opinión de otros para tomar decisiones de inversión. No necesitarás esperar a que un analista de televisión te diga qué comprar. No tendrás que confiar ciegamente en gurús de Internet. Vas a poder hacer tu propia investigación, llegar a tus propias conclusiones y tomar decisiones informadas basadas en evidencia real. Esa independencia financiera intelectual no tiene precio. Sé que 40 minutos puede parecer mucho tiempo, en un mundo donde todo es contenido de 15 segundos. Pero piénsalo así, vas a invertir menos de una hora para aprender una habilidad que te va a servir el resto de tu vida. Una habilidad que puede ser la diferencia entre perder dinero en malas inversiones y construir un patrimonio sólido. ¿No vale la pena esa inversión de tiempo? Además, te prometo que no va a ser aburrido. Vamos a usar ejemplos que te van a sorprender. Vamos a desmitificar conceptos que creías complicadísimos. Y vamos a mantener todo práctico y aplicable. Nada de teoría abstracta que no sirve en el mundo real. Todo lo que vamos a ver hoy lo puedes usar inmediatamente para analizar la próxima empresa que te interese. Entonces, ¿estás listo para finalmente entender esos documentos financieros que tanto te han intimidado? ¿Listo para convertirte en un inversionista más inteligente y seguro? Perfecto, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente la forma en que ves las empresas y las inversiones. Antes de meternos de lleno en los números, necesitamos entender el panorama completo. ¿Por qué existen los estados financieros? ¿Quién obliga a las empresas a publicarlos? ¿Y por qué deberían ser confiables? Estas preguntas tienen respuestas fascinantes que te van a dar contexto para todo lo demás. Los estados financieros nacieron de una necesidad muy simple: transparencia. Imagina que estás en 1929, justo antes del gran crash de Wall Street. En esa época, las empresas podían decir prácticamente lo que quisieran sobre sus finanzas. No había regulaciones estrictas, no había auditorías obligatorias, y los inversionistas compraban acciones basándose en promesas y rumores. El resultado: cuando la burbuja explotó, millones de personas perdieron todo porque habían invertido en empresas que en realidad estaban en bancarrota, pero nadie lo sabía. Después de ese desastre económico, los gobiernos dijeron nunca más. Se crearon organismos reguladores como la SEC en Estados Unidos y equivalentes en otros países. Estas instituciones establecieron reglas claras. Todas las empresas que cotizan en bolsa deben publicar sus estados financieros cada trimestre, siguiendo normas contables estandarizadas, y esos reportes deben ser auditados por firmas independientes. Esto no es un favor que las empresas te hacen, es una obligación legal. Y si mienten o manipulan sus números, enfrentan consecuencias serias, multas millonarias, cárcel para ejecutivos y destrucción de reputación. ¿Esto significa que puedes confiar ciegamente en los estados financieros? No completamente. Ha habido casos famosos de fraude como Enron, WorldCom o más recientemente Wirecard, donde empresas lograron engañar incluso a auditores profesionales. Pero estos son la excepción, no la regla. La gran mayoría de empresas públicas presentan información financiera precisa porque los riesgos de no hacerlo son demasiado altos. Además, hay miles de analistas profesionales escrutando estos números día y noche, buscando inconsistencias.
Es difícil mantener una mentira cuando tantos ojos están vigilando. Ahora, hablemos de las normas contables. En el mundo existen principalmente dos sistemas: GAAP, usado en Estados Unidos, e IFRS, usado en la mayor parte del resto del mundo. Estas son básicamente las reglas del juego, los estándares que dictan cómo deben reportarse los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos. No necesitas memorizarte todas estas reglas, pero sí necesitas saber que existen para que cuando veas estados financieros de empresas de diferentes países, entiendas que pueden tener pequeñas diferencias en la presentación, aunque los conceptos fundamentales son los mismos. Aquí viene algo que mucha gente no sabe. Los estados financieros no son documentos aislados. Son parte de un reporte más grande que se llama informe anual o reporte trimestral, dependiendo del periodo. Además de los números puros, estos reportes incluyen cartas de los ejecutivos explicando la estrategia, análisis de riesgos, discusiones sobre tendencias del mercado y notas al pie que dan contexto a las cifras. Todo esto es información valiosa que complementa los números y te da una visión tridimensional de la empresa. Pero seamos honestos sobre algo. Las empresas no publican estos reportes para hacerte un favor. Lo hacen porque la ley las obliga. Y dentro de ese marco legal, muchas empresas intentan presentar sus números de la forma más favorable posible. No estoy diciendo que mientan, pero definitivamente usan todos los trucos contables legales para verse mejor. Por eso, tú necesitas aprender a leer entre líneas, a identificar señales de alarma y a no tragar completa la narrativa que la empresa quiere venderte. Déjame desmitificar algunas creencias comunes que probablemente tengas. Primera creencia falsa: los estados financieros son solo para contadores y analistas profesionales. Falso. Estos documentos están diseñados para que cualquier persona razonablemente inteligente pueda entenderlos. Sí, hay complejidad en los detalles, pero los conceptos básicos son accesibles para todos. De hecho, Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de la historia, siempre ha dicho que si no puedes explicar los estados financieros de una empresa de forma simple, probablemente no deberías invertir en ella. Segunda creencia falsa: necesito años de experiencia para saber si una empresa es buena. No es cierto. Con los conceptos correctos, puedes hacer un análisis básico pero efectivo en menos de una hora. No vas a ser un experto de Wall Street, pero vas a saber infinitamente más que el 90% de las personas que invierten basándose solo en emociones y rumores. Tercera creencia falsa: las empresas con ganancias altas son siempre buenas inversiones. Esto es peligroso. Hay empresas que reportan ganancias impresionantes en papel, pero no generan efectivo real. Hay otras que tienen márgenes de ganancia enormes, pero están cargadas de deudas insostenibles. Las ganancias son importantes, pero son solo una pieza del rompecabezas. Por eso necesitas ver el panorama completo que te dan los tres estados financieros juntos. Hablemos ahora de la situación actual. Vivimos en la era de la información, y eso incluye información financiera. Plataformas como Yahoo Finance, Google Finance, Bloomberg o aplicaciones especializadas te dan acceso instantáneo a los estados financieros de prácticamente cualquier empresa pública del mundo. Esto es revolucionario. Hace 30 años, conseguir esta información requería ir a bibliotecas especializadas o pagar por servicios caros. Hoy lo tienes gratis en tu teléfono. Pero hay un problema: el acceso fácil a la información no significa comprensión. De hecho, muchas personas se sienten más abrumadas ahora porque tienen demasiada información sin saber qué hacer con ella. Ven cientos de líneas en un estado financiero y no saben cuáles son las importantes. Ven 20 métricas diferentes y no saben cuáles realmente importan. Esa sobrecarga de información sin contexto es casi tan mala como no tener información. Por eso vamos a enfocarnos en lo esencial. No necesitas analizar cada línea de los estados financieros. Hay conceptos clave, métricas fundamentales y señales específicas que te dicen el 80% de lo que necesitas saber. El principio de Pareto se aplica perfectamente aquí. El 20% del análisis te da el 80% de los insights. Vamos a enfocarnos en ese 20% crítico. Otro aspecto del contexto actual que debes entender:
Las empresas modernas son cada vez más complejas. Ya no estamos hablando solo de compañías que fabrican productos físicos. Ahora tenemos empresas tecnológicas con modelos de negocio innovadores, compañías de software con ingresos recurrentes, plataformas digitales que no tienen activos físicos significativos. Esto ha forzado a la contabilidad a evolucionar, y a veces los estados financieros tradicionales no capturan completamente el valor de estos negocios modernos. Por eso también necesitas aprender qué buscar más allá de los números tradicionales. Déjame darte un ejemplo concreto de por qué esto importa. Supongamos que estás comparando dos empresas de retail. Una tiene tiendas físicas en centros comerciales, la otra vende principalmente online. Ambas pueden tener ingresos similares, pero cuando miras sus estados financieros en detalle, verás diferencias enormes. La empresa con tiendas físicas tiene activos significativos en inventario y propiedades, pero también tiene costos operativos mucho más altos. La empresa online tiene menos activos físicos, pero quizás gasta más en marketing digital y tecnología. ¿Cuál es mejor? No hay una respuesta única, pero los estados financieros te van a dar las pistas para formar tu propia opinión informada. Aquí está la realidad que nadie te dice. Leer estados financieros es una habilidad que mejora con la práctica. Las primeras veces te vas a sentir lento, vas a tener que buscar términos, vas a dudar. Eso es completamente normal. Pero después de analizar 10 empresas, 20 empresas, vas a empezar a ver patrones. Vas a reconocer rápidamente señales de alarma. Vas a desarrollar intuición financiera. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio traduces palabra por palabra, pero eventualmente empiezas a pensar en ese idioma. Y aquí está la oportunidad que tienes frente a ti. Mientras la mayoría de las personas sigue invirtiendo basándose en rumores, hype y emociones, tú vas a tener la capacidad de tomar decisiones basadas en datos reales. Esa ventaja informativa es enorme. No te va a hacer invencible, no vas a acertar el 100% de las veces, pero vas a mejorar dramáticamente tus probabilidades de éxito. Piensa en los estados financieros como el historial médico de una empresa. Así como un doctor necesita ver tus análisis de sangre, tu presión arterial, tu historial para hacer un diagnóstico, tú necesitas ver los estados financieros para diagnosticar la salud de una empresa. Y así como no confiarías en un doctor que te receta sin hacerte estudios, no deberías confiar en recomendaciones de inversión que no están respaldadas por análisis financiero sólido. Entonces, ahora que entiendes el contexto, ahora que sabes por qué existen estos documentos y por qué son importantes, es momento de meternos en la materia real. Vamos a empezar a diseccionar los 3 estados financieros principales, y te prometo que al final de este video, esos documentos que hoy te parecen jeroglíficos van a tener perfecto sentido. Muy bien, llegó el momento de la verdad. Vamos a descomponer los 3 estados financieros fundamentales que toda empresa pública debe presentar: el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Y lo vamos a hacer de una manera que nunca antes has visto, clara, práctica y con ejemplos que puedes visualizar perfectamente. Empecemos con el balance general, también llamado estado de situación financiera. Este documento es literalmente una fotografía de todo lo que la empresa posee y todo lo que debe en un momento específico del tiempo. Piensa en él como el inventario completo de la empresa. Si tuvieras que hacer un balance general de tu vida personal, anotarías tu casa, tu auto, tu cuenta bancaria, tus inversiones en un lado y tus deudas, tu hipoteca, tus tarjetas de crédito en el otro lado. Exactamente el mismo concepto aplica para las empresas, solo que a escala mayor. El balance general se divide en 3 secciones principales: activos, pasivos y patrimonio. Y aquí está la ecuación fundamental que siempre debe cumplirse. Activos igual a pasivos más patrimonio. Esta ecuación es la base de toda la contabilidad. Si alguna vez ves un balance donde esto no cuadra, hay un error grave o algo muy sospechoso está pasando. Vamos con los activos primero. Los activos son todo lo que la empresa posee y que tiene valor. Se dividen en 2 categorías: activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que la empresa puede convertir en efectivo en menos de un año. Aquí encontramos el efectivo y equivalentes,
que es literalmente el dinero en banco y inversiones de corto plazo que se pueden vender rápidamente. También están las cuentas por cobrar, que es dinero que los clientes le deben a la empresa por ventas ya realizadas pero aún no pagadas. Y está el inventario, los productos terminados o materias primas que la empresa tiene almacenados. Cada una de estas líneas te dice algo importante. Si una empresa tiene mucho efectivo, tiene flexibilidad financiera, puede invertir en crecimiento o sobrevivir crisis. Si tiene cuentas por cobrar muy altas, puede significar que está vendiendo mucho, pero también que tiene riesgo de no cobrar, especialmente si sus clientes tienen problemas financieros. Si tiene inventario excesivo, podría indicar que sus productos no se están vendiendo tan rápido como esperaba, lo cual puede ser una señal de alarma. Luego están los activos no corrientes o de largo plazo. Aquí encontramos propiedades, plantas y equipos, básicamente los activos físicos que la empresa usa para operar, edificios, maquinaria, vehículos, computadoras. También están los activos intangibles como patentes, marcas registradas, software y el famoso goodwill, que aparece cuando una empresa compra otra, pagando más de lo que valen sus activos tangibles. Estos activos son importantes porque representan la infraestructura productiva de la empresa, pero no se pueden convertir rápidamente en efectivo. Ahora vamos a los pasivos. Los pasivos son todas las obligaciones y deudas que la empresa tiene. También se dividen en corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes son deudas que vencen en menos de un año. Cuentas por pagar a proveedores, salarios por pagar a empleados, impuestos por pagar al gobierno y la porción de deuda de largo plazo que vence en el próximo año. Los pasivos no corrientes son deudas a largo plazo como bonos emitidos, préstamos bancarios a varios años, obligaciones de pensiones. Aquí está el detalle crucial que muchos pasan por alto. No toda deuda es mala. Si una empresa toma deuda para financiar expansión que generará más ingresos en el futuro, puede ser una decisión inteligente. El problema es cuando la deuda es excesiva o se usa para cubrir pérdidas operativas. Ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo sabes si la deuda es preocupante? Comparándola con los activos y con la capacidad de la empresa para generar efectivo, algo que veremos en el flujo de efectivo. Y finalmente está el patrimonio, también llamado capital contable o equity. Esta es básicamente la diferencia entre lo que la empresa posee y lo que debe. Es el valor neto de la empresa desde una perspectiva contable. Incluye el capital aportado por los accionistas cuando compraron acciones, las ganancias acumuladas que la empresa ha generado a lo largo de su historia y no ha repartido como dividendos, y otros ajustes contables. Un patrimonio creciente generalmente es buena señal. Significa que la empresa está acumulando valor. Un patrimonio negativo es una señal de alarma gigante. Significa que la empresa debe más de lo que posee. Está técnicamente insolvente desde una perspectiva contable. Hay excepciones. Algunas empresas tecnológicas o startups tienen patrimonio negativo temporalmente mientras invierten agresivamente en crecimiento. Pero en general, patrimonio negativo es problemático. Déjame darte un ejemplo concreto con números reales simplificados. Imagina una empresa de tecnología llamada TechCorp. En su balance general del último trimestre muestra efectivo de $50 millones, cuentas por cobrar de 30 millones, inventario de 20 millones, propiedades y equipos de 100 millones, activos intangibles de 40 millones. Total de activos, 240 millones. En el lado de pasivos, cuentas por pagar de 15 millones, deuda de corto plazo de 10 millones, deuda de largo plazo de 80 millones. Total de pasivos, 105 millones. Patrimonio, 135 millones. ¿Qué te dice esto? TechCorp tiene una posición financiera razonablemente sólida. Tiene 50 millones en efectivo, lo cual le da flexibilidad. Su deuda total es 90 millones, menos que su efectivo y cuentas por cobrar combinados, lo cual es manejable. Su patrimonio es positivo y representa más de la mitad de sus activos, indicando que los accionistas tienen una participación significativa. Esta empresa no está en peligro inmediato, aunque definitivamente querrías ver más detalles antes de invertir. Ahora, saltemos al estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias o P&L, por sus siglas en inglés.
Si el balance general es una fotografía, el estado de resultados es una película que muestra el desempeño de la empresa durante un periodo de tiempo, típicamente un trimestre o un año. Este documento responde la pregunta más fundamental: ¿la empresa está ganando o perdiendo dinero? El estado de resultados comienza con los ingresos o ventas, todo el dinero que entró por vender productos o servicios durante el periodo. Luego resta el costo de ventas o costo de bienes vendidos, que es lo que le costó a la empresa producir esos productos o servicios. La diferencia entre ingresos y costo de ventas es la ganancia bruta o margen bruto. Este número es súper importante porque te dice cuánto margen tiene la empresa en su actividad principal antes de considerar gastos operativos. Un margen bruto alto significa que la empresa puede vender sus productos a un precio significativamente mayor que lo que le cuesta producirlos. Esto generalmente indica alguna ventaja competitiva. Puede ser tecnología propietaria, una marca fuerte o eficiencia operativa superior. Empresas de software suelen tener márgenes brutos altísimos, del 70 al 90%, porque una vez que desarrollan el software, distribuirlo digitalmente cuesta casi nada. En contraste, supermercados o empresas de retail tienen márgenes brutos mucho más bajos, del 20 al 30%, porque sus costos de adquisición de productos son altos. Después del margen bruto vienen los gastos operativos. Estos incluyen gastos de venta y marketing, gastos administrativos como salarios de oficina y renta, y gastos de investigación y desarrollo si la empresa invierte en innovación. Restando estos gastos operativos de la ganancia bruta, obtienes la ganancia operativa, o EBIT, que significa ganancias antes de intereses e impuestos. La ganancia operativa te dice si el negocio principal de la empresa es rentable, sin considerar cómo está financiada la empresa o los impuestos. Esta es una métrica clave porque aísla la eficiencia operativa. Puedes tener una empresa con ganancias netas negativas porque tiene mucha deuda y paga muchos intereses, pero si su ganancia operativa es positiva y creciente, significa que el negocio core funciona, solo necesita mejor estructura de capital. Luego vienen los gastos financieros, principalmente intereses sobre deudas, y después se calculan los impuestos. Lo que queda al final es la ganancia neta o utilidad neta, el famoso bottom line. Esta es la cantidad que, teóricamente, queda para los accionistas después de pagar todos los gastos, intereses e impuestos. Pero aquí está el truco que debes entender. La ganancia neta no es efectivo real. La contabilidad usa el principio de acumulación, lo que significa que registra ingresos cuando se gana el derecho a recibirlos, no cuando se recibe el efectivo, y registra gastos cuando se incurre en ellos, no cuando se paga. Por eso una empresa puede mostrar ganancias netas positivas, pero estar quedándose sin efectivo. Parece contradictorio, pero es completamente posible, y eso nos lleva al tercer estado financiero. El estado de flujo de efectivo es, en mi opinión, el más importante de los tres, aunque también el más ignorado por principiantes. Este documento muestra el movimiento real de efectivo entrando y saliendo de la empresa. No importa lo que digan los otros estados, el efectivo es el rey. Puedes tener ganancias contables todo el día, pero si no tienes efectivo para pagar a tus empleados y proveedores, te vas a la quiebra. El estado de flujo de efectivo se divide en tres secciones principales. Primero está el flujo de efectivo operativo, que muestra el efectivo generado o usado por las operaciones normales del negocio. Básicamente toma la ganancia neta del estado de resultados y hace ajustes para convertirla en efectivo real. Suma cosas que restaron ganancia pero no usaron efectivo, como depreciación y amortización. Resta aumentos en cuentas por cobrar e inventario porque representan efectivo atrapado. Suma aumentos en cuentas por pagar porque es efectivo que aún no has pagado. Un flujo de efectivo operativo positivo y creciente es la señal más saludable que puedes encontrar. Significa que el negocio genera efectivo real de sus operaciones. Si ves una empresa con ganancias netas positivas, pero flujo de efectivo operativo negativo, enciende todas las alarmas. Significa que las ganancias son principalmente contables, no se están convirtiendo en efectivo real. La segunda sección es flujo de efectivo de inversión.
Aquí se registra el efectivo usado para comprar activos de largo plazo, como equipos, propiedades o para adquirir otras empresas. También incluye efectivo recibido por vender estos activos. Típicamente, este flujo es negativo porque las empresas saludables invierten en su futuro. Pero quieres que sea negativo de forma inteligente, invirtiendo en cosas que generarán retorno, no desperdiciando efectivo en adquisiciones sobrevaloradas. La tercera sección es flujo de efectivo de financiamiento. Aquí se registra el efectivo recibido de emitir acciones o tomar deuda, y el efectivo usado para pagar dividendos, recomprar acciones o pagar deudas. Este flujo te dice cómo la empresa está manejando su estructura de capital. Sumando estos tres flujos, obtienes el cambio neto en efectivo del período. Este número debe coincidir con la diferencia entre el efectivo del balance general de este período versus el período anterior. Si no coincide, algo está mal en los números. Volvamos a TechCorp para ver un ejemplo integrado. Supón que en su estado de resultados del último trimestre reporta ingresos de 100 millones, costo de ventas de 30 millones, ganancia bruta de 70 millones. Gastos operativos de 50 millones, ganancia operativa de 20 millones. Intereses de 2 millones, impuestos de 5 millones, ganancia neta final de 13 millones. En su flujo de efectivo, el flujo operativo es de 18 millones. ¿Por qué más alto que la ganancia neta? Porque incluyó 5 millones de depreciación, que se restó en el estado de resultados, pero no es salida de efectivo real. El flujo de inversión es negativo en 10 millones porque compró nuevos servidores. El flujo de financiamiento es negativo en 3 millones porque pagó parte de su deuda. Resultado neto, el efectivo aumentó en 5 millones este trimestre. ¿Qué te dice todo esto junto? TechCorp está operando rentablemente, genera efectivo real de sus operaciones, está invirtiendo en infraestructura tecnológica, lo cual tiene sentido para su industria, y está reduciendo deuda, lo cual mejora su salud financiera. Esta es una narrativa positiva. Obvio, querrías ver varios trimestres o años para confirmar tendencias, pero la dirección es buena. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo sabes si estos números son buenos o malos? Aquí es donde entran los ratios financieros y el análisis comparativo. Los números absolutos importan menos que los relativos. Necesitas comparar contra la historia de la misma empresa y contra competidores de la industria. Algunas métricas clave que debes calcular. Ratio corriente, que es activos corrientes dividido entre pasivos corrientes. Esto mide liquidez, la capacidad de pagar deudas de corto plazo. Un ratio de 2 o más generalmente es saludable. Significa que tienes 2 veces más activos líquidos que deudas inmediatas. Menos de 1 es preocupante. Significa que podrías tener problemas para pagar tus obligaciones próximas. Ratio de deuda, que es deuda total dividida entre activos totales o entre patrimonio. Esto mide el apalancamiento financiero. Una empresa muy apalancada puede crecer más rápido en buenos tiempos, pero es más vulnerable en crisis. No hay un número universal perfecto, depende de la industria, pero generalmente quieres ver que la deuda sea menor que el patrimonio. Margen de ganancia neta, que es ganancia neta dividida entre ingresos. Te dice qué porcentaje de cada dólar de venta se convierte en ganancia. Márgenes más altos son obviamente mejor, pero de nuevo varía por industria. Empresas tecnológicas pueden tener márgenes del 20 al 40%, supermercados quizás del 2 al 5%. Retorno sobre equity, o ROE, que es ganancia neta dividida entre patrimonio promedio. Mide qué tan eficientemente la empresa usa el capital de los accionistas para generar ganancias. Un ROE del 15% o más generalmente se considera excelente. Y quizás el más importante para análisis de flujo de efectivo libre, que es flujo de efectivo operativo menos gastos de capital. Este número te dice cuánto efectivo queda después de mantener y expandir el negocio. Es efectivo que puede usarse para pagar dividendos, recomprar acciones, pagar deuda o acumular en el balance. Empresas que generan flujo de efectivo libre consistente son joyas de inversión.
Con TechCorp, si calculamos algunos ratios rápidos con los números que dimos, ratio corriente de 100 millones en activos corrientes, dividido 25 millones en pasivos corrientes, da 4. Excelente liquidez. Ratio de deuda de 90 millones, dividido 240 millones en activos, da 37%. Apalancamiento moderado. Margen neto de 13 millones dividido 100 millones en ingresos da 13%. Sólido. ROE de 13 millones dividido 135 millones de patrimonio da 9.6%. Decente, pero no espectacular. Ahora, la verdadera magia pasa cuando haces este análisis de múltiples empresas en la misma industria. Ahí empiezas a ver quién está realmente destacando y quién solo habla bonito pero tiene números mediocres. Y también cuando analizas la misma empresa a lo largo de varios años, viendo si las tendencias son positivas o negativas. Perfecto, ya tienes la teoría clara. Ahora viene lo emocionante. ¿Cómo aplicar todo esto en el mundo real cuando estás investigando una empresa para potencialmente invertir? Vamos a convertir este conocimiento en un proceso paso a paso que puedes seguir desde mañana mismo. Primero, necesitas saber dónde encontrar los estados financieros. Para empresas estadounidenses, ve al sitio web de la SEC.gov y busca en la sección Edgar. Ahí encuentras todos los reportes oficiales. Las empresas publican el formulario 10Q para reportes trimestrales y 10K para el reporte anual. Estos documentos tienen todo: estados financieros completos, notas explicativas, análisis de management, discusión de riesgos. Son documentos largos, a veces de 100 a 200 páginas, pero no necesitas leer todo. Enfócate en las secciones de estados financieros y en el MDIA, que es Management Discussion and Analysis. Si prefieres algo más amigable visualmente, plataformas como Yahoo Finance, Google Finance o Morningstar presentan los estados financieros en formato de tabla limpio y hasta te calculan automáticamente muchos ratios financieros. Estas herramientas son excelentes para hacer un primer análisis rápido. Luego, si la empresa te interesa seriamente, profundizas en el reporte oficial completo. Para empresas de otros países, el proceso es similar. Cada país tiene su organismo regulador donde las empresas públicas deben publicar. En Europa es la ESMA, en cada país latinoamericano hay superintendencias de valores. O simplemente ve al sitio web oficial de la empresa, sección de inversionistas o Investor Relations. Ahí siempre publican sus reportes financieros porque quieren que inversionistas potenciales los vean. Ahora el proceso de análisis. Te voy a dar una metodología de 5 pasos que funciona consistentemente. Paso 1. Análisis inicial rápido de salud financiera. Abre el balance general más reciente. Verifica que el patrimonio sea positivo. Mira el efectivo. Debe ser suficiente para cubrir al menos algunos meses de operación. Calcula el ratio corriente. Debe ser mayor a 1, idealmente mayor a 1.5. Si la empresa falla estas pruebas básicas, probablemente no vale la pena continuar, a menos que tengas razones muy específicas para considerar una empresa en problemas. Paso 2. Análisis de rentabilidad y tendencias. Ve al estado de resultados de los últimos 4 a 8 trimestres si están disponibles. Grafica mentalmente o en papel los ingresos trimestre a trimestre. ¿Están creciendo, estables o decreciendo? Haz lo mismo con la ganancia operativa y la ganancia neta. ¿Los márgenes de ganancia se están expandiendo o contrayendo? Una empresa saludable generalmente muestra crecimiento de ingresos consistente y márgenes estables o mejorando. Si ves ingresos cayendo o márgenes deteriorándose, necesitas entender por qué. Puede ser algo temporal como una recesión general o algo estructural como competencia más fuerte o productos obsoletos. Paso 3. Análisis de generación de efectivo. Abre el estado de flujo de efectivo de los últimos años. Verifica que el flujo de efectivo operativo sea positivo en la mayoría de periodos. Calcula el flujo de efectivo libre restando gastos de capital. Si es positivo y creciente, excelente.
Si es negativo, pregúntate por qué. Algunas empresas en fase de crecimiento agresivo queman efectivo temporalmente mientras invierten en expansión, lo cual puede ser aceptable si tienen suficiente efectivo en el balance para sostener esa estrategia. Pero empresas maduras con flujo de efectivo negativo persistente son problemáticas. Paso 4. Análisis de deuda y solvencia. Calcula el ratio de deuda total a patrimonio. Si es mayor a 2, la empresa está muy apalancada, lo cual aumenta riesgo. Verifica la cobertura de intereses, que es ganancia operativa dividida entre gastos por intereses. Si es menor a 3, significa que la empresa apenas genera suficiente ganancia operativa para cubrir sus intereses, y cualquier tropiezo podría causar problemas serios. También mira el vencimiento de las deudas en las notas al pie del balance. Si tiene deuda significativa venciendo pronto y poco efectivo, eso es riesgo de refinanciamiento. Paso 5. Análisis comparativo. Ahora que tienes una imagen clara de la empresa individual, necesitas contexto. Busca 2 o 3 competidores directos en la misma industria y haz el mismo análisis básico. Compara márgenes de ganancia, crecimiento de ingresos, generación de efectivo, niveles de deuda. Esto te dirá si tu empresa objetivo está entre los líderes de su industria o si es mediocre. También busca los múltiplos de evaluación, como precio a ganancias, P/E ratio, y precio a valor en libros, P/B ratio, para tener sentido si el precio de la acción está razonable comparado con pares. Déjeme darte un ejemplo práctico completo. Supongamos que estás considerando invertir en una empresa de retail de ropa llamada Fashion Retail. Sigues los 5 pasos. Paso 1. Abres el balance más reciente. Patrimonio positivo de 500 millones. Bien. Efectivo de 100 millones contra pasivos corrientes de 200 millones. Ratio corriente de aproximadamente 1.5, si sus activos corrientes totales son 300 millones. Pasa la prueba básica. Paso 2. Miras el estado de resultados de los últimos 8 trimestres. Ingresos han crecido de 300 millones hace 2 años a 400 millones hoy. Crecimiento del 33%. Buena señal. Pero notas que el margen bruto ha bajado del 45 al 40%. Eso requiere atención. Quizás están descontando más para competir, o sus costos de insumos subieron. Necesitas buscar explicación en el MDIA del reporte. Paso 3. Flujo de efectivo operativo es positivo. 50 millones el último año. Gastos de capital fueron 30 millones en nuevas tiendas y renovaciones. Flujo de efectivo libre de 20 millones. Positivo, pero no enorme considerando que tienen ingresos de 400 millones. El margen de flujo de efectivo libre de 5% es estrecho para retail. Paso 4. Deuda total de 300 millones contra patrimonio de 500 millones. Ratio de 0.6, manejable. Intereses pagados son 10 millones anuales, contra ganancia operativa de 60 millones, cobertura de 6 veces, muy cómoda. No hay riesgos inmediatos de solvencia. Paso 5. Comparas con 2 competidores principales, Retail Corp y Trendy Clothes. Descubres que Fashion Retail está creciendo más rápido que Retail Corp, pero más lento que Trendy Clothes. Sus márgenes son intermedios entre ambos. Su generación de efectivo es similar a Retail Corp, pero inferior a Trendy Clothes. En términos de evaluación, Fashion Retail cotiza a un P/E ratio de 15, mientras Retail Corp está en 12 y Trendy Clothes en 20. ¿Qué conclusión sacas? Fashion Retail es una empresa razonablemente sólida. No está en peligro financiero, está creciendo, pero no es la más destacada de su sector. Si estás considerando invertir, no hay nada que grite «compra ya», ni tampoco «huye». Necesitarías profundizar en aspectos cualitativos. ¿Qué tan diferenciado es su producto? ¿Qué tan fuerte es su marca? ¿Cuál es su estrategia de expansión? ¿Cómo están manejando el comercio electrónico versus tiendas físicas? Ahora hablemos de errores comunes que debes evitar absolutamente. Error número 1. Análisis de un solo periodo. No saques conclusiones de un trimestre o un año aislado. Las empresas pueden tener trimestres excepcionales o pésimos por razones temporales. Lo que importa son tendencias de múltiples periodos.
Siempre analiza al menos 3 a 5 años de historia si está disponible. Error número 2. Ignorar las notas al pie de los estados financieros. Mucha gente pasa directo a los números grandes y se salta las notas. Grave error. Las notas contienen información crítica sobre políticas contables, contingencias legales, detalles de deuda, compromisos futuros. Ahí es donde las empresas revelan información que puede cambiar completamente tu perspectiva. Por ejemplo, una empresa puede verse rentable en el estado de resultados, pero en las notas descubres que tiene demandas legales pendientes por cientos de millones. Eso cambia todo. Error número 3. Dejarse llevar solo por el crecimiento de ingresos. Sí, el crecimiento es importante, pero no es suficiente. Una empresa puede crecer ingresos vendiendo a pérdida, subsidiando precios con deuda o quemando efectivo. Lo que importa es crecimiento rentable y sostenible. Prefiero una empresa que crezca 10% anual con márgenes del 20% y flujo de efectivo positivo, que una empresa que crezca 50% quemando efectivo y con márgenes negativos, esperando la rentabilidad futura que puede nunca llegar. Error número 4. No ajustar por eventos extraordinarios. A veces, las empresas reportan ganancias o pérdidas por eventos únicos: venta de una división, liquidación de inventario, multas regulatorias. Estos ítems distorsionan el verdadero desempeño operativo recurrente. Necesitas identificarlos y excluirlos mentalmente para entender el verdadero poder de ganancia de la empresa. Error número 5. Comparar manzanas con naranjas. No todas las industrias son iguales. Los márgenes normales en supermercados son del 2 al 3%. Los márgenes en software pueden ser del 30 al 50%. Comparar directamente una empresa de cada sector sin contexto es inútil. Siempre compara dentro de la misma industria o al menos industrias similares. Error número 6. Confiar ciegamente en ratios sin contexto. Los ratios financieros son herramientas útiles, pero no son verdades absolutas. Un ratio de deuda alto puede ser problemático para una empresa de retail, pero completamente normal para una compañía de utilities que tiene flujos de efectivo estables y predecibles. Un P/E ratio alto puede parecer caro, pero si la empresa está en fase de alto crecimiento con enorme potencial, puede estar justificado. Usa los ratios como señales que demandan más investigación, no como veredictos finales. Ahora, herramientas y recursos específicos que te van a facilitar la vida. Para análisis inicial rápido, usa finviz.com. Tiene screeners potentes, donde puedes filtrar empresas por criterios financieros y ver tablas comparativas. Para estados financieros limpios y fáciles de leer, Yahoo Finance sigue siendo imbatible en términos de interfaz gratuita. Para análisis más profundo, plataformas como Seeking Alpha tienen transcripciones de earnings calls, donde los ejecutivos explican sus resultados, lo cual te da contexto cualitativo invaluable. Si quieres practicar análisis sin riesgo real, crea una watchlist de 10 empresas que te interesen de diferentes sectores. Analiza sus estados financieros cada trimestre cuando publiquen resultados. Mantén un documento o hoja de cálculo donde anotes tus observaciones, ratios clave y predicciones. Luego compara tus predicciones con lo que realmente pasó. Este ejercicio sin dinero en juego te va a enseñar enormemente y vas a desarrollar intuición mucho más rápido que solo leyendo teoría. También recomiendo leer las cartas anuales de inversionistas legendarios como Warren Buffett. Berkshire Hathaway publica la carta anual de Buffett gratis en su sitio web. Ahí explica su filosofía de inversión y cómo analiza empresas. Es educación financiera de primer nivel, totalmente gratis. Una última táctica práctica que te va a ahorrar tiempo: crea una checklist de análisis. Literalmente, una lista de verificación con todos los puntos que debes revisar para cada empresa. Algo como balance general revisado, check. Ratios de liquidez calculados, check. Tendencias de ingresos analizadas, check. Flujo de efectivo libre positivo verificado, check. Comparación con competidores realizada, check. Tener esta checklist te asegura que no te saltes pasos importantes cuando estás emocionado por una idea de inversión. Hemos llegado al final de este viaje por el mundo de los estados financieros.
Y quiero que hagamos una pausa para procesar todo lo que acabas de aprender. Porque lo que tienes ahora en tu cabeza es literalmente un superpoder que la mayoría de las personas que invierten no tienen. Repasemos los puntos esenciales que no puedes olvidar. Primero, los 3 estados financieros son ventanas complementarias hacia la misma empresa. El balance general te muestra la foto de lo que posee y debe en un momento dado. El estado de resultados te muestra la película de rentabilidad durante un periodo. El flujo de efectivo te muestra el movimiento real de dinero. Necesitas los 3 para tener la imagen completa. Analizar solo uno es como juzgar una película, viendo solo 10 minutos en el medio. Segundo, los ratios financieros son tus herramientas de diagnóstico rápido, pero siempre deben interpretarse con contexto. Un ratio de liquidez, un margen de ganancia, un ratio de deuda, todos te dan señales, pero esas señales deben compararse contra la historia de la empresa, contra competidores y contra las normas de la industria. Los números absolutos importan menos que las tendencias y las comparaciones relativas. Tercero, la generación de efectivo es el rey de todas las métricas. Una empresa puede tener todo tipo de trucos contables para mostrar ganancias en papel, pero el efectivo no miente. Si una empresa consistentemente genera flujo de efectivo libre positivo, está creando valor real. Si quema efectivo trimestre tras trimestre, eventualmente se queda sin pista, no importa cuán convincente sea su narrativa de crecimiento. Cuarto, la deuda no es automáticamente mala, pero debe ser manejable y productiva. Deuda que financia expansión, que genera retornos positivos, es inteligente. Deuda que solo paga gastos operativos o cubre pérdidas es una bomba de tiempo. Siempre verifica que la empresa pueda cubrir cómodamente sus intereses y que tenga un plan realista para refinanciar o pagar deudas que vencen pronto. Y quinto, el análisis financiero es solo la mitad de la ecuación. Los números te dicen si el negocio es sólido actualmente, pero no te dicen si seguirá siendo relevante en 5 o 10 años. Necesitas complementar con análisis cualitativo, entender el modelo de negocio, identificar ventajas competitivas sostenibles, evaluar la calidad del management, considerar tendencias macroeconómicas y cambios tecnológicos que podrían afectar la industria. Ahora, hablemos de lo que esto significa para tu vida financiera real. Si aplicas lo que has aprendido hoy, vas a transformar fundamentalmente tu relación con el dinero y las inversiones. Ya no vas a ser un espectador pasivo que sigue recomendaciones de otros sin entender por qué. Vas a ser un participante activo que toma decisiones informadas basadas en evidencia. Esto no significa que nunca vas a cometer errores. Incluso los mejores inversionistas del mundo se equivocan regularmente. Lo que significa es que tus decisiones van a estar basadas en análisis racional, no en emociones o esperanzas. Y cuando te equivoques, vas a poder identificar por qué, aprender y mejorar. Ese proceso de mejora continua es lo que separa a los inversionistas exitosos de largo plazo de los que abandonan después de algunas pérdidas. Piensa en el impacto compuesto de esta habilidad a lo largo de décadas. Cada vez que analizas una empresa potencial, estás ahorrándote el riesgo de una mala inversión o identificando una gran oportunidad. Una mala inversión de $10,000 puede costarte no solo ese capital, sino también el retorno compuesto que hubiera generado durante 20 años. Ese costo de oportunidad es enorme. Por el contrario, identificar una gran empresa temprano y mantenerla mientras sigue creciendo puede multiplicar tu inversión muchas veces. Los próximos pasos que te recomiendo son concretos y accionables. Primero, en la próxima semana, elige 3 empresas que te interesen personalmente. Pueden ser marcas que usas, servicios que consumes o simplemente empresas sobre las que tengas curiosidad. Busca sus estados financieros más recientes. Dedica 2 o 3 horas a cada una haciendo el análisis de 5 pasos que te enseñé. No te preocupes por ser perfecto. El objetivo es practicar. Segundo, crea una hoja de cálculo o documento donde registres tus análisis. Anota las métricas clave, tus observaciones, qué te gustó y qué te preocupó de cada empresa. Esto va a servir como tu diario de aprendizaje y te va a permitir volver meses después para ver cómo evolucionaron esas empresas versus tus predicciones. Tercero,
Cuando las empresas publiquen sus próximos resultados trimestrales en 1 o 2 meses, repite el análisis. Compara contra el trimestre anterior. ¿Mejoraron, empeoraron o se mantuvieron estables en las métricas clave? Esta práctica de seguimiento trimestral te va a enseñar a identificar tendencias mucho más rápido. Cuarto, únete a comunidades de inversionistas principiantes en línea. Hay foros, grupos de Facebook, subreddits, donde personas están aprendiendo exactamente las mismas cosas que tú. Compartir análisis, recibir feedback, ver cómo otros interpretan los mismos números, todo eso acelera tu curva de aprendizaje enormemente. Solo ten cuidado de no seguir consejos de inversión sin hacer tu propia investigación. Quinto, considera llevar un diario de decisiones de inversión. Cada vez que decidas invertir o no invertir en algo basándose en tu análisis financiero, escribe tu razonamiento completo. ¿Qué viste en los números? ¿Por qué crees que es buena o mala oportunidad? ¿Qué precio consideras justo? Luego, revisa esas notas 6 meses o un año después. Vas a aprender tanto de tus aciertos como de tus errores. Y ese feedback loop es cómo te vuelves mejor. Ahora quiero hablarte desde el corazón sobre algo que va más allá de los números. La habilidad que has adquirido hoy es en última instancia sobre tomar control de tu futuro financiero. Vivimos en un mundo donde el sistema tradicional de pensiones está colapsando, donde la seguridad laboral de por vida ya no existe, donde la inflación erosiona constantemente el poder adquisitivo de tus ahorros. En este contexto, saber invertir inteligentemente no es un lujo, es una necesidad. Pero más importante aún, es sobre dignidad y empoderamiento. Cuando entiendes los estados financieros, cuando puedes evaluar empresas por ti mismo, te vuelves inmune a los vendedores de humo, a los gurús falsos, a los esquemas de enriquecimiento rápido. Puedes distinguir entre oportunidades reales y estafas disfrazadas. Ese discernimiento tiene un valor incalculable en una era llena de información, pero también de desinformación. También quiero reconocer que esto puede parecer abrumador. Que después de 40 minutos absorbiendo información, quizás sientas que es mucho para procesar. Y tienes razón. Pero no necesitas ser perfecto desde ya. Nadie nace sabiendo esto. Cada inversionista exitoso, cada analista financiero profesional, empezó exactamente donde estás tú ahora, confundido, inseguro, cometiendo errores. La diferencia es que ellos persistieron, practicaron y mejoraron gradualmente. Tú puedes hacer lo mismo. Dale tiempo. Sé paciente contigo mismo. Analiza una empresa, luego otra, luego 10 más. Cada análisis te va a tomar menos tiempo y va a darte más insights. En 6 meses vas a mirar atrás y vas a sorprenderte de cuánto has aprendido. En un año vas a ser capaz de analizar una empresa en 1 hora y tener una opinión informada sobre su calidad como inversión. Y aquí está la verdad más importante de todas. No necesitas ser el mejor analista del mundo para tener éxito como inversionista. No estás compitiendo con fondos de cobertura que tienen cientos de analistas y supercomputadoras. Necesitas ser lo suficientemente bueno para evitar malas decisiones y lo suficientemente disciplinado para sostener buenas decisiones a largo plazo. Eso está completamente a tu alcance. Antes de despedirnos, quiero dejarte con un desafío. En el comentarios abajo, comparte cuál de los 3 estados financieros te pareció más revelador y por qué. O comparte una empresa que te gustaría analizar y que te atrae de ella. Construir esta conversación juntos nos va a ayudar a todos a aprender más rápido. Y si este video te sirvió, si realmente sientes que ahora entiendes algo que antes te intimidaba, considera compartirlo con alguien que también esté en su viaje de aprendizaje financiero. El conocimiento se multiplica cuando se comparte. También quiero recordarte que este video es parte de un viaje más largo que estamos construyendo juntos. En próximos videos vamos a profundizar en temas complementarios, cómo valorar empresas, cómo construir un portafolio diversificado, cómo analizar sectores específicos como tecnología o bienes raíces, cómo interpretar tendencias macroeconómicas. Cada pieza del rompecabezas te va a hacer un inversionista más completo. Esa libertad empieza con educación, con decisión de aprender, con voluntad de salir de tu zona de confort y meterte en temas que pueden parecer difíciles al principio, pero que se vuelven naturales con práctica.
Tú ya diste el primer paso al llegar hasta aquí, al invertir 40 minutos de tu vida en aprender algo que la mayoría de las personas nunca se toma el tiempo de entender. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo vas a dejar como información interesante que escuchaste una vez pero nunca aplicaste? ¿O lo vas a convertir en una habilidad práctica que usas consistentemente para tomar mejores decisiones? La elección es tuya, pero espero sinceramente que elijas el segundo camino. Porque el mundo necesita más personas financieramente educadas, más inversionistas informados que basen sus decisiones en análisis racional. Necesitamos menos especuladores que persiguen modas y más constructores de riqueza a largo plazo, que entienden los fundamentos. Tú puedes ser parte de ese grupo. Todo el conocimiento que necesitas para empezar está ahora en tu cabeza. Así que adelante. Abre esos estados financieros que tanto te intimidaban. Empieza a descifrar esos números. Comete errores, aprende, mejora. Y, sobre todo, disfruta el proceso. Hay algo profundamente satisfactorio en finalmente entender cómo funcionan realmente las empresas, en ver más allá de las fachadas de marketing hacia la realidad operativa y financiera. Es como aprender un nuevo idioma que abre todo un mundo de comprensión. Recuerda, cada experto fue una vez un principiante. Cada inversionista exitoso tuvo un primer análisis torpe y confuso. La diferencia entre ellos y quienes abandonaron es simple persistencia y voluntad de seguir aprendiendo. Tú tienes esas cualidades. Lo sé porque llegaste hasta el final de este video, porque invertiste tu tiempo en educarte en lugar de buscar atajos mágicos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que haya valido tu tiempo. Espero haberte dado no solo información, sino confianza. Confianza de que sí puedes hacer esto, de que los estados financieros no son este misterio insondable reservado para élites, sino herramientas accesibles para cualquiera dispuesto a aprender. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos construyendo sobre estos fundamentos. Mientras tanto, empieza a practicar, empieza a analizar y sobre todo, empieza a tomar control de tu futuro financiero. El poder está en tus manos ahora. Úsalo sabiamente.